No sabría decir con exactitud cuándo empezó a cambiar la relación con mi hijo. No fue de un día para otro. No hubo un portazo ni una pelea dramática. Fue algo más sutil, como el agua que se escurre entre los dedos. Al principio eran menos llamadas, después menos visitas. La última vez que vino a casa, me abrazó con prisa y me dijo que tenía 1000 cosas que hacer. Yo le preparé su guiso favorito, como cada vez que venía, pero apenas lo probó. Me dijo que lo recalentaba más tarde, pero el plato quedó intacto. Esa noche me senté sola a la mesa, comí en silencio y recogí las migas de pan como si fueran pedacitos del tiempo que nos habíamos robado mutuamente. Desde hace meses sé que se va a casar. Él mismo me lo dijo una tarde de marzo, con ese tono que uno usa para dar una buena noticia, pero que también teme la reacción del otro. Yo sonreí, por supuesto. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Dije que me alegraba, que era lo que él quería, y que si la amaba, entonces yo la aceptaba. Aunque, en el fondo, había algo en esa chica que no terminaba de convencerme. No era una mala persona, no, pero siempre me pareció que no quería compartirlo, como si él le perteneciera solo a ella. Aún así, nunca me quejé. Me limité a estar, a escuchar, a no estorbar. Pensé que el tiempo pondría todo en su sitio. Durante los primeros meses de su compromiso, me enviaban mensajes de vez en cuando. Ella, con fotos del vestido, ideas para el menú, preguntas que a veces me hacían sentir parte del proceso. Otras veces parecían solo para cumplir. Yo contestaba con entusiasmo, porque eso es lo que se espera de una madre, ¿no? Apoyar, sonreír, celebrar. Pero un día, sin motivo aparente, dejaron de escribirme. Primero fue una semana, luego 2. Llamé, dejé mensajes de voz, pregunté si todo iba bien. Solo silencio. Silencio que se volvió una especie de costumbre, como si mis palabras flotaran en el aire sin encontrar receptor. Esa mañana me desperté con una sensación rara. No sabría describirla. No era angustia exactamente, pero sí un tipo de peso en el pecho, como cuando uno presiente que algo importante está ocurriendo. Pero nadie se lo dice. Me levanté temprano, como siempre. Hice café. Barrí el patio. El cielo estaba encapotado y el aire tenía ese olor espeso que anuncia cambios. Me senté en el sofá con el celular entre las manos y abrí el chat con ella. Aún podía ver el último mensaje que le había enviado hacía más de una semana. ¿Ya tienen la fecha? No había sido leído. Durante unos minutos, dudé si debía escribirle otra vez. No quería parecer insistente, pero tampoco quería quedarme en la oscuridad. Entonces lo hice. Solo escribí una línea sencilla, directa, casi maternal en su forma. ¿A qué hora es la boda? Era una pregunta lógica, ¿no? Después de todo, soy la madre del novio. Lo escribí con el corazón en la garganta y le di enviar. Luego me quedé mirando la pantalla, como si esperara una respuesta inmediata. Pero no llegó. Minutos después, el mensaje aún estaba en un solo tic. Ni siquiera lo había leído. Recorrí la casa con una inquietud creciente. Me detuve frente al espejo del pasillo, ese que lleva años colgado sin cambiarse de sitio, y me observé con detenimiento. Vi a una mujer cansada, con la piel marcada por los años y los silencios. Una mujer que, sin darse cuenta, había sido desplazada lentamente del centro de la vida de su hijo. Me pregunté si era mi culpa, si había hecho algo mal, si debía haber dicho más o dicho menos. Criar sola a un hijo nunca es fácil, pero uno hace lo que puede con lo que tiene. Y yo le di todo, todo. Me senté en la cocina, abrí el álbum de fotos y busqué una imagen en particular. Él, con 6 años, en su primer día de escuela, sonriendo sin un diente, con los brazos en el aire, como si la vida apenas empezara. Lo abracé fuerte esa mañana. Le prometí que siempre estaría para él. Y así fue. Cada caída, cada fiebre, cada corazón roto. Estuve. ¿Y ahora? ¿Ahora me quedaba fuera del día más importante de su vida? ¿Así? ¿Sin una palabra? ¿Sin una invitación? No podía creerlo.
Algo dentro de mí se quebraba muy lentamente, sin hacer ruido, como el hielo bajo los pies. Miré el celular otra vez. Nada. El mensaje seguía sin ser leído. Entonces empecé a repasar los días anteriores. Busqué pistas. Recordé una publicación que hizo su hermana en redes, algo sobre preparativos finales, pero sin detalles. Revisé su perfil, todo privado. En el de ella, la nuera, no había nada reciente. Silencio digital. Empecé a sentirme como una intrusa en mi propia historia, como si la boda no fuera también un poco mía, como si hubiera sido borrada de un guión que ayudé a escribir con años de esfuerzo. El reloj marcaba las 10:47 de la mañana. El sol ya se asomaba, pero yo seguía en pijama, con la taza de café frío entre las manos. Me pregunté si ese mismo día se casarían, si estarían en algún lugar decorado con flores y luces, rodeados de amigos y promesas. Me imaginé la música, los brindis, los aplausos, y ninguna silla vacía para mí. Y eso era lo que más dolía. No el hecho de que no estuviera, sino que quizás nadie me hubiera esperado. Volví a mirar el mensaje. ¿A qué hora es la boda? Simple, claro. No era una súplica ni una queja. Era solo una pregunta. Pero a veces, las preguntas más sencillas esconden toda una vida detrás. Y esa vida era la mía. La de una madre que solo quería estar presente, que no pedía protagonismo, ni aplausos, ni reconocimiento, solo un lugar entre los recuerdos de su hijo, un lugar real, un lugar que, esa mañana, parecía haberse desvanecido sin explicación. El teléfono sonó 1 hora después de haber enviado el mensaje. Un número familiar. Su nombre apareció en la pantalla como una herida que aún no sabía que tenía. Mi corazón dio un salto extraño, como si supiera, de algún modo, que lo que venía no iba a gustarme. Dudé si contestar. Por un momento pensé en dejarlo sonar, en dejarle la responsabilidad del silencio que habían construido entre los tres. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de sentirme aún parte de algo, me empujó a deslizar el dedo. La pantalla cambió. El sonido cesó. Me llevé el aparato al oído con una voz temblorosa que apenas logró pronunciar. Hola. Del otro lado, su voz era seca, sin entusiasmo, como si hablarme fuera una obligación más en la lista del día. No hubo saludo. No hubo cortesía. Solo una frase lanzada sin anestesia. Nos casamos ayer. Así. 3 palabras. Un pasado inmediato. Irreversible. Implacable. No entendí. No porque la frase fuera difícil de comprender, sino porque mi alma tardó varios segundos en asumir su significado. Me quedé en silencio, esperando que dijera algo más, que se riera y dijera que era una broma, que me dijera, solo queríamos sorprenderte, algo. Pero no, solo eso, un hecho consumado. Mi mente comenzó a girar en espirales. ¿Ayer? ¿Cómo que ayer? ¿Y dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? Las preguntas se atropellaban unas a otras y ninguna encontraba respuesta. No supe qué decir durante varios segundos. Al final, lo único que logré preguntar, con una voz que ya no me pertenecía, fue, ¿cómo que se casaron ayer? Ella suspiró, como si le costara esfuerzo explicarme algo obvio. Sí, fue algo muy pequeño, muy íntimo. Solo nosotros dos. Nada más. Su tono no era agresivo, pero tampoco amable. Era como quien está cansada de justificarse antes siquiera de intentarlo. Me llevé la mano al pecho. Sentí una punzada profunda, como si algo invisible me hubiera traspasado. ¿Y por qué no me avisaron? Pregunté. La voz me salió más baja de lo que esperaba, casi suplicante. Ella hizo una pausa incómoda, una de esas pausas que duelen más que cualquier respuesta. Después dijo, es que no queríamos complicaciones. Ya sabes cómo son esas cosas. Gente opinando, organizando, exigiendo. Me quedé helada. ¿Gente? ¿Yo era gente? ¿Complicaciones? Yo que lo crié sola, que me desvelé por él, que planifiqué hasta el día de su primer diente caído.
¿Yo era un estorbo? Quise decirle tantas cosas, que yo no buscaba protagonismo, que habría sido feliz solo con estar en una silla al fondo, aplaudiendo con los ojos llenos de lágrimas, que no necesitaba flores ni traje elegante, que habría llevado el mismo vestido de hace años, con tal de ver a mi hijo dar ese paso. Pero no dije nada. Solo respiré hondo y apreté el teléfono contra la oreja, como si el aparato pudiera sostenerme. Ella siguió hablando, pero ya no escuchaba del todo. Las palabras llegaban como ecos lejanos, como si estuviera bajo el agua. Creo que en algún momento dijo que fue en el registro civil, que fue rápido, que se tomaron unas fotos ellos dos y luego fueron a comer algo, que no fue un evento, sino más bien un trámite. Todo dicho con la misma voz plana, sin una sola grieta emocional. Yo, al otro lado, tenía el corazón en carne viva. Lo que para ellos fue un momento íntimo, para mí era una exclusión, un borrado, una línea que se había trazado sin consultarme, sin mirarme, sin siquiera darme opción. ¿Y tu madre? Pregunté sin pensarlo. Fue automático. Ella dudó, apenas un segundo. Ella lo supo después, igual que tú. Algo en su tono me hizo dudar de la verdad de esa frase. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, como si ocultara algo, como si hubiera otra versión que yo no debía conocer. Entonces entendí que esto no había sido una decisión de último minuto. No fue espontáneo. Fue planificado. Fue deliberado. Me sacaron a propósito. Me dejaron fuera. Me negaron un momento que también era mío. Hubo otro silencio. Esta vez fue mío. La garganta se me cerró. No quería llorar, no frente a ella, no darle ese poder. Así que tragué las lágrimas como quien se traga un grito. Intenté sonar firme cuando dije, solo hubiera querido estar. Eso es todo. Ella no respondió. El silencio se volvió más denso. Era evidente que no sabía qué decir. Tal vez pensó que yo entendería. Tal vez esperaba que lo aceptara con madurez. Pero no se trataba de entender. Se trataba de sentir. Y lo que yo sentía en ese instante era que algo me había sido arrancado de cuajo. Finalmente, ella murmuró, lo hablamos mucho. Él no quería herirte. Esa frase me rompió de un modo que no supe explicar. ¿No quería herirme? ¿Y esto no era herirme? ¿No era ignorarme, borrarme, excluirme? ¿Exactamente eso? Quise gritarle que no hay manera amable de clavar una puñalada, que cuando alguien decide hacerte a un lado, no importa cuán buenas sean las intenciones, duele igual. Y lo peor es que ya no había marcha atrás. Ya estaba hecho. Ya no había vestido blanco, ni arroz ni aplausos que pudieran salvar el momento perdido. Antes de colgar, le pregunté si él estaba ahí, si podía hablar con él. Ella dudó otra vez. Luego dijo que estaba en la ducha, pero que le daría el recado. No insistí. Sabía que era una mentira. Sabía que él no quería enfrentarme. O tal vez no sabía cómo. Tal vez no sabía cómo decirme que había elegido empezar una nueva vida sin mí. Colgué sin despedirme. Dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si temiera romperlo. Pero lo que estaba roto era otra cosa. Era yo. La calle de regreso a casa me pareció más larga que nunca. Cada paso era una especie de arrastre, como si mis piernas ya no supieran hacia dónde ir. Llevaba el celular en el bolsillo, pero no lo volví a mirar. No lo soportaba. Caminé sin saludar a nadie, con la mirada baja, como si me avergonzara de algo. No sé si del dolor que cargaba, o de haber creído, durante tanto tiempo, que todo estaba bien entre nosotros. Cuando por fin abrí la puerta de mi casa, el silencio me recibió como un viejo enemigo. Ni la radio, ni el reloj de cocina, ni el chillido de los muebles al asentarse. Solo el eco de una ausencia que ahora pesaba más que nunca. Fui directo hacia su cuarto. No entraba allí desde hacía semanas. A veces pasaba por el pasillo y cerraba la puerta sin mirar adentro, como si eso evitara el recordatorio de que ya no vivía allí.
Pero esa tarde, como guiada por un impulso viejo, maternal, abrí la puerta con lentitud, casi con miedo. El olor seguía siendo el mismo, una mezcla de libros, colonia de adolescente y esa esencia indefinible que dejan las personas en los espacios donde alguna vez fueron felices. Nada había cambiado. La cama bien tendida, la estantería llena de recuerdos, los trofeos de fútbol, los cuadernos escolares apilados en una esquina. Me senté en la orilla de la cama, justo donde él solía dejar su mochila. Pasé la mano por la colcha con un cuidado excesivo, como si tocara algo frágil, sagrado. Cerré los ojos y pude verlo ahí, con apenas 7 años, haciendo berrinche porque no quería hacer la tarea. O con 12, ensayando frente al espejo las palabras para declararse a su primer amor. Lo crié sola, sí, y no me arrepiento de eso. Trabajé el doble, dormí la mitad, pero nunca le faltó nada que no fuera amor. ¿Y ahora? ¿Ahora yo era parte del pasado? ¿Como este cuarto que él dejó atrás sin mirar? Me recosté lentamente, como si buscara su olor en las sábanas. El techo, que tantas veces observé mientras esperaba que regresara por las noches, ahora se sentía más lejano, más indiferente. Recordé cuando me dijo que se iba a vivir con ella. Lo dijo con vergüenza, como si no quisiera herirme. Yo lo abracé y le dije que era natural, que me alegraba. Mentí, claro. Por dentro sentí que algo se desprendía de mí, pero lo acepté, porque los hijos no nos pertenecen. Y sin embargo, ¿acaso eso les da derecho a borrarnos de sus nuevos comienzos? Me levanté y caminé hacia el escritorio. Allí, una libreta abierta mostraba unas palabras garabateadas. No dejar para mañana lo que puedo resolver hoy. Lo leí varias veces. No supe si era una frase de él o de alguien más, pero sonó como una ironía brutal. Yo había dejado tantas conversaciones para después. Tantas veces me callé lo que sentía, esperando que él lo notara solo. Tantas veces pensé en decirle que me sentía más lejos, pero temía parecer una madre egoísta. Y ahora, ya era tarde. Todo lo que no se dijo pesaba más que cualquier reproche. Tomé una de sus camisetas viejas, una que usaba cuando ya era más hombre que niño. La acerqué al rostro. Aún tenía su aroma. Era como si, por un instante, el tiempo retrocediera, como si pudiera abrazarlo de nuevo. Recordé las noches en que se enfermaba y dormía en mi pecho, con fiebre y miedo. Recordé su voz, de niño, diciendo, «Nunca te voy a dejar sola, mamá». ¿Dónde había quedado esa promesa? ¿Cuándo se rompió? Y lo más importante, ¿por qué no me di cuenta antes? Sentí rabia. No lo voy a negar. Una rabia sorda, contenida, como una llama que quema por dentro pero no encuentra salida. No era solo dolor. Era una mezcla de decepción y traición, porque no se trataba de que él se casara sin mí. Se trataba de que no sintiera la necesidad de incluirme, de que pudiera imaginar ese día sin mi presencia. ¿Tanto molestaba mi existencia? ¿Tanto pesaba mi amor? ¿O fue ella? ¿Fue decisión de ambos? ¿Lo presionó? ¿Lo alejó? O peor, fue él quien ya no quería a su madre cerca. Me senté frente al pequeño espejo de su habitación, ese donde alguna vez lo vi peinarse antes de salir. Me miré. Los ojos estaban rojos, pero secos. No lloraba. No podía. Sentía que el llanto no bastaba para explicar lo que sentía. Lo que se rompió esa mañana no fue solo una expectativa. Fue una parte entera de mi identidad. Yo había sido su madre antes que cualquier otra cosa. Y ahora me quedaba un título vacío. Sin ceremonia. Sin presencia. Sin voz. Acaricié una fotografía sobre la repisa. Los dos, abrazados, en su graduación de secundaria. Yo lloraba en la imagen. Él reía. Esa foto era prueba de que alguna vez fuimos inseparables, de que alguna vez todo lo que tenía cabía en mis brazos. Me pregunté si él aún la conservaba, si alguna vez pensaba en mí cuando planeaba sus pasos, o si su nueva vida exigía una versión de él en la que yo ya no encajaba.
Me quedé en su cuarto por horas, en silencio, no porque esperara que él regresara, sino porque me costaba salir, como si cruzar la puerta fuera una confirmación final de que ese ciclo había terminado. No supe cuánto tiempo pasó hasta que el sol empezó a irse. Me levanté, cerré la ventana y antes de salir, acaricié el marco de la puerta. Una parte de mí aún esperaba que todo esto fuera un mal sueño, pero sabía que no. Sabía que él ya no vivía ahí, y tal vez tampoco en mí. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama como si las sábanas me apretaran, como si el colchón me rechazara. El silencio de la casa se había vuelto insoportable, como si cada rincón me devolviera la misma pregunta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? A las 3 de la madrugada me levanté, en parte por insomnio, en parte porque necesitaba moverme, hacer algo con las manos. Fui hasta el armario del pasillo, ese donde guardo cosas que nunca uso, pero que no puedo tirar. Abrí una de las cajas de cartón viejas buscando no sé qué, algo que me distrajera, algo que me anclara a otra parte del tiempo. Fue entonces cuando encontré la caja de zapatos. Era azul, descolorida, con una etiqueta arrancada en la tapa. La reconocí de inmediato. Durante años pensé que la había perdido, o que la había tirado sin darme cuenta en una de esas limpiezas de fin de año. La abrí con manos temblorosas, como si temiera lo que pudiera encontrar. Y ahí estaban. Fotografías. Montones de ellas. Desordenadas, sin fechas, sin contexto. Las fui sacando una por una, con ese tipo de reverencia que se reserva a los recuerdos que uno no esperaba revivir. La primera imagen que me llamó la atención fue una de mi hijo, más joven, en la playa. Estaba feliz. Tenía la sonrisa de quien no conoce aún el peso de la vida. Pero lo que me heló la sangre fue que no estaba solo. A su lado, con el pelo revuelto por el viento y los pies descalzos sobre la arena, estaba ella, Clara, la chica de antes, la que creí que sería su esposa, la que alguna vez me hizo imaginar nietos con sus ojos verdes y su risa contagiosa. Me quedé mirándola largo rato. Se veía tan distinta de la mujer que ahora ocupa ese lugar en su vida. Pasé a la siguiente foto y luego a la siguiente. Había más de ellos. En fiestas, en excursiones, en cumpleaños. Algunos abrazados, otros riendo. En una estaban en mi cocina, cocinando algo juntos. Ella con delantal, él con harina en la cara. Yo tomé esa foto. Lo recordé. Fue una tarde de invierno. Nunca los vi tan cómplices como entonces. En ese tiempo, pensé que el amor era inevitable, que se casarían algún día. Y sin embargo, todo se rompió de repente, como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. Volví a guardar silencio. Esa ruptura nunca me cerró del todo. Fue abrupta. Un día estaban planeando un viaje juntos y al otro, él me dijo que habían terminado. No dio detalles. Solo dijo, no funcionó. Yo no insistí. Pensé que había sido decisión de ambos. Pero ahora, viendo estas fotos, sentí que ahí había algo más, algo oculto, algo que nunca se me contó. ¿Quién había tomado la decisión realmente? ¿Y por qué? Recuerdo que Clara me cayó bien desde el primer día. Tenía esa forma de mirar a los ojos que no todos tienen. No fingía. No buscaba caer bien. Simplemente era. Tenía una forma de escuchar a mi hijo que yo admiraba. Lo dejaba hablar sin interrumpirlo, sin corregirlo. No como su actual esposa, que siempre parece estar por encima de todo, incluso de él. Clara era otra cosa, más cercana, más humana. Y ahora que la veía en esas fotos, como congelada en un tiempo que ya no existe, no podía evitar preguntarme qué pasó realmente entre ellos. Seguí hurgando en la caja, buscando más pistas, como si las fotos pudieran hablar, como si los gestos congelados pudieran explicarme lo que las palabras nunca dijeron. Encontré una carta doblada en 4. No era mía, era de ella. La reconocí por la letra, fechada 5 días antes de la ruptura.
Era corta, pero intensa. Hablaba de sentirse presionada, de voces externas, de decisiones que no les pertenecían. No quiero que esto termine así, pero no sé contra qué estamos peleando. Esa última línea me dejó helada. ¿Contra quién estaban peleando? Volví a pensar en su actual esposa, en su tono, en su control, en cómo desde el principio pareció querer marcar un territorio. ¿Fue ella quien llegó cuando Clara aún estaba? ¿Fue ella quien impuso condiciones? ¿Fue él quien eligió lo fácil, lo seguro? ¿Fue por cobardía? ¿O por miedo a perderlo todo? Las preguntas eran tantas que apenas podía sostenerlas sin sentirme vacía. Pero lo que sí sabía era esto. Alguien intervino. Alguien empujó esa ruptura. Y esa boda a espaldas mías. Tal vez no fue el único acto deliberado de olvido. Volví a guardar las fotos, una por una. No quería que se arrugaran. Era extraño. Como si proteger esos pedazos del pasado fuera también proteger la parte de mi hijo que aún era capaz de amar con pureza, sin condiciones. Pensé en llamarla, a Clara. Aún tenía su número guardado en una libreta vieja. Pero no lo hice. No aún. El pasado ya se había ido, pero algo me decía que esa historia no estaba completamente cerrada. Y que, quizás, lo que ocurrió entonces tenía mucho que ver con lo que estaba ocurriendo ahora. Apagué la luz y me quedé sentada en el suelo, abrazando la caja. No lloré, pero sentí una calma extraña, como si por fin tuviera en las manos algo real, algo que podía tocar, a diferencia de la frialdad de los mensajes vacíos o las llamadas sin alma. Ahí, en esas fotos polvorientas, estaba mi hijo de verdad, el que reía, el que amaba, el que no ocultaba. Y también estaba la sombra de una verdad que había sido silenciada, una verdad que, lo supe en ese instante, aún iba a dar mucho que hablar. La caja estaba más pesada de lo que recordaba, aunque quizá el peso no era físico. La sostuve entre las manos como si fuera un artefacto delicado, capaz de romperse y esparcir memorias por toda la casa. La llevé al comedor, como si necesitara luz para enfrentar lo que había dentro. Al abrirla, me inundó ese olor a papel viejo, a tiempo encapsulado. No esperaba encontrar mucho. Quizás dibujos escolares, recibos antiguos, postales sin enviar. Pero debajo de todo eso, envueltas en una bolsa de plástico arrugada, estaban ellas, las fotografías. No supe si sonreír o temblar. Hacía años que no las veía, y sin embargo, cada una de ellas parecía tener su lugar exacto en mi memoria. Saqué la primera y sentí una punzada de algo parecido a celos o dolor. Era mi hijo, joven, radiante, y junto a él estaba Clara, no su esposa actual, otra, la que vino antes, la que pensé que sería la definitiva. Estaban en una plaza, comiendo helado, compartiendo un auricular. Él tenía la cabeza recostada sobre su hombro y ella lo miraba con esa expresión que solo tienen los que aún no saben lo que es el desencanto. Me quedé mirando la imagen mucho tiempo. Me costaba procesar que aquel amor había existido y que, por razones que nunca se explicaron del todo, se había desvanecido como si nunca hubiera sido real. Seguí sacando más fotos, y con cada una, algo en mi pecho se oprimía un poco más. Cumpleaños, almuerzos familiares, tardes en casa. Clara estaba en todas. Se integraba como si hubiera sido parte de nuestra historia desde siempre. En una imagen, yo le ponía una bufanda a ella. En otra, las dos lavábamos platos mientras reíamos de algo que ya no recuerdo. Era más que la novia de mi hijo. Fue parte de nuestra pequeña familia. Por eso, su desaparición me dolió más de lo que admití en su momento. Pero ahora, al verla tan viva en aquellas fotos, entendí que había borrado más que su rostro. Había sepultado las preguntas. No pude evitar que las dudas regresaran. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Nunca obtuve una versión clara. Él se limitó a decir que habían terminado y que no era momento de hablar de eso. Yo, como tantas veces, preferí no insistir. Quise respetar su espacio, tal vez por miedo a parecer entrometida.
Tal vez porque pensé que, si era algo importante, él me lo contaría. Pero no lo hizo. Y ahora, a la luz de esta boda en la que me excluyeron sin reparos, empecé a preguntarme si aquel silencio de entonces fue el comienzo de algo más grande, de un patrón, de una separación progresiva. Entre las fotos, encontré un ticket de cine arrugado y una servilleta escrita con tinta azul. Gracias por este día, mi amor. No sabes cuánto significas para mí. No estaba firmada, pero era su letra, la de Clara. Sentí un nudo en la garganta, porque ese tipo de palabras no se dicen por decir. Había amor allí, amor verdadero, inocente. Y sin embargo, había desaparecido sin dejar rastro. No fue una relación superficial. No fue pasajera. Fue real. Entonces, ¿qué la rompió? Recordé una tarde, poco antes de la ruptura, en la que Clara vino sola a casa. Se veía distinta, cansada, tensa. Me pidió té. Se sentó en la cocina en silencio y miró por la ventana largo rato antes de decir algo. Luego me preguntó si yo pensaba que algunas relaciones eran demasiado buenas para durar. No entendí en ese momento. Le dije que si dos personas se amaban, todo era posible. Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste, y luego se fue. Nunca volvió. 2 días después, mi hijo me dijo que habían terminado. Así, sin más. Ahora, viendo esas fotos y recordando ese día, me di cuenta de que en ese momento alguien estaba ya desarmando lo que ellos tenían. Tal vez fue alguien más. Tal vez fue una presión externa. Alguien o algo que minó esa confianza, que los convenció de que no valía la pena luchar. Y aunque me odio por pensarlo, no puedo dejar de sospechar que su actual esposa tuvo algo que ver. El tiempo en que apareció en su vida coincide demasiado con la desaparición de Clara, y la forma en que me ha apartado parece una costumbre suya. Busqué en la caja si había alguna carta, alguna nota más, pero no encontré nada. Solo más fotos, más recuerdos congelados, más momentos compartidos con una persona que, de pronto, fue suprimida. Y me pregunté, ¿por qué guardar estas fotos si ya no la amaba? ¿Por qué no tirarlas, quemarlas, esconderlas en un lugar más profundo? Tal vez porque una parte de él no pudo. Tal vez porque, a pesar de todo, ella significó algo que no se repite 2 veces. Y eso me dolía aún más, porque si fue así, si fue forzado a dejarla, entonces mi hijo está atrapado en una vida que no eligió del todo. Me levanté, con la caja entre las manos, y fui hasta mi habitación. Guardé las fotos en mi cómoda, como si quisiera protegerlas. No sabía para qué. Tal vez para mostrárselas algún día. Tal vez para recordarme que el amor no desaparece solo porque el tiempo pase. Tal vez porque, si lo que sospechaba era cierto, esas imágenes eran la prueba de algo que merecía justicia, algo que fue arrebatado. Y quizás, solo quizás, ahí comenzaba la historia que yo debía descubrir. Apagué la luz con una sola certeza latiendo en mí. Esta no era solo la historia de una boda sin madre. Era también la historia de una ruptura que nadie explicó, de un amor arrancado de raíz, de una mujer borrada y de una madre que, sin quererlo, había permanecido ciega demasiado tiempo. Me acosté con el corazón golpeando como un tambor. Sentí que acababa de abrir no solo una caja de fotos, sino una herida antigua que aún supuraba verdades escondidas. El día amaneció gris, como si el cielo supiera que algo estaba roto. Me había levantado temprano, sin sueño, sin apetito. Pasé por la casa como un fantasma, recogiendo tazas vacías y abriendo ventanas sin razón. El aire era denso, húmedo, pero ni siquiera el viento fresco lograba calmar esa punzada constante en el pecho. No tenía ganas de hablar con nadie, pero el destino tiene un extraño sentido del humor. Eran poco más de las 9 cuando escuché los 2 golpecitos suaves en la puerta. Los reconocí al instante. Siempre eran los mismos, breves, educados, como si pidiera permiso de antemano para meterse en tu vida.
Abrí, y ahí estaba. Gloria, mi vecina, pelo teñido de castaño claro, labios pintados de rosa pálido, el batín floreado de todos los domingos. Sostenía su infaltable taza de café y tenía ese brillo en los ojos que solo aparece cuando sabe algo que nadie más sabe. La saludé con un hilo de voz. Intenté cerrarle la puerta con delicadeza, sin parecer grosera, pero fue más rápida. Dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral como si fuera una extensión natural de su territorio. Solo un minuto, querida. No te voy a quitar mucho tiempo. Me senté en el borde del sofá, sin ofrecerle asiento. Ella, por supuesto, se acomodó como si fuera la dueña del living. Cruzó las piernas, olfateó el café con gusto y, como si disparara la primera bala, soltó. Vi las fotos ayer en el Facebook. Qué cosa más linda. Una boda sencilla, pero elegante. Tu hijo se veía guapísimo. Y la chica, bueno, se veía como toda una princesa. Me quedé congelada. No supe cómo reaccionar. Por dentro sentí que algo se rompía con un chasquido. Un clic seco. El sonido de una pieza que ya no encaja en el rompecabezas. Ella siguió hablando como si no notara el efecto de sus palabras, o como si, en el fondo, lo disfrutara. Me miró por encima de la taza y añadió, una ceremonia íntima, parece. No se veían muchas personas, pero muy bonita. Todo blanco, flores naturales, una banda tocando en vivo. Ay, se me pusieron los pelos de punta. Yo no dije nada. Mantenía la espalda recta, los dedos entrelazados sobre las rodillas. Por dentro, el corazón se me iba encogiendo, porque no solo era dolor, era humillación. No había sido invitada, ni siquiera mencionada, solo una espectadora más. O ni eso. No me lo esperaba. Eso sí, continuó, bajando la voz, como si se sintiera culpable por saber más que yo. Pensé que tú ya sabías. Digo, es tu hijo, ¿no? Y ahí estaba la estocada final. Me lo dijo con una mezcla de lástima y superioridad. Como si le costara entender cómo una madre podía quedar fuera de la boda de su propio hijo. No supe si era más cruel su ignorancia o su fingida inocencia. Yo solo asentí, como si entendiera, como si todo eso fuera parte de un plan mayor que yo misma había aprobado. Mentí. Y me odié por hacerlo. Quizás querían algo tranquilo, dijo. Hoy en día los jóvenes hacen todo diferente. Ya no es como antes, que se invitaba a toda la familia, que se hacía fiesta. Ahora lo hacen rápido, sencillo, solo lo esencial. Esa frase me caló profundo. Solo lo esencial. Entonces, ¿yo qué era? ¿Lo accesorio? ¿La decoración que se descarta? ¿Lo incómodo? ¿Una sombra que arruinaría la perfección de la escena? ¿Una voz que no combina con la nueva melodía que ellos querían tocar? En ese momento pensé en la silla, en una simple silla con mi nombre, aunque fuera en un rincón, una silla vacía, esperando que llegara. Un gesto, una señal, una flor que indicara que, al menos, pensaron en mí. Pero no, ni una llamada, ni una excusa, ni una carta de esas que se entregan después, con las fotos. Nada. Yo había sido un borrado limpio, quirúrgico, sin rastros, como si mi presencia pudiera arruinar una foto perfecta, como si nunca hubiera existido en la historia que estaban escribiendo. Gloria hablaba, pero yo ya no la escuchaba. Veía sus labios moverse, su risa tímida, el vaivén de su pie sobre la alfombra, pero sus palabras eran solo zumbidos. Me fui desconectando poco a poco, como si el cuerpo estuviera ahí, pero el alma se hubiese retirado a un lugar más cálido, más seguro. Sentí que si escuchaba una palabra más, iba a gritar, o llorar, o ambas cosas. Y ella no merecía presenciar eso, porque no me entendía, porque no sabía lo que significaba cargar con años de sacrificios, de noches en vela, de abrazos que reemplazaban padres ausentes, y aún así, no ser considerada esencial. Finalmente, se levantó. Me miró con ese aire de falsa compasión y dijo,
Bueno, querida, te dejo tranquila. Debes estar feliz. Se ven tan enamorados. Y al final, eso es lo que importa, ¿no? Me obligué a sonreír. Fue una mueca dolorosa. No respondí. Cerré la puerta detrás de ella sin esperar que bajara el último escalón. Me apoyé en la madera, con la frente pegada al marco, y respiré hondo. Pero el aire no alcanzó a llenar los pulmones. Era como si por dentro algo me oprimiera, como si cada vez quedara menos espacio para mí en su mundo, y más espacio para el olvido. Me dirigí a la cocina, abrí el grifo y dejé correr el agua sin propósito. Me miré en la ventana, con el reflejo temblando frente al vidrio. Me vi como una mujer que empieza a aceptar que su lugar ha sido cedido, que su historia ha sido editada sin su consentimiento. Me pregunté cuántas más sabían, cuántas más habían visto las fotos, cuántas habían comentado, mientras yo recogía los restos de un silencio planificado. Y en ese momento entendí que el dolor no venía solo de haber sido excluida, venía de saber que otros lo sabían y que nadie pensó que mi nombre merecía estar en esa lista, ni siquiera en voz baja. Pasaron varias horas después de la visita de Gloria. El día ya se había inclinado hacia la tarde, y el cielo comenzaba a dorarse por el oeste, como si intentara suavizar lo que seguía siendo una jornada amarga. Me senté junto al teléfono con la taza de té intacta. No tenía hambre, no tenía sueño, solo una necesidad casi infantil de escuchar la voz de mi hija. Ella siempre había sido más sensible, más cercana, más atenta a mis silencios. No podía creer que tampoco supiera nada. Marqué el número casi sin pensarlo. Esperaba que no respondiera. O tal vez lo deseaba, porque temía lo que podía oír del otro lado. Contestó al segundo tono. Rápido, como si ya estuviera esperando la llamada. Me saludó con un «Hola, mamá», que sonó más nervioso que cariñoso. Noté al instante la tensión en su voz, el tono contenido, como si hablara desde una habitación donde alguien más podía oírla. No me dio tiempo a rodeos. Le pregunté directamente, ¿sabías que tu hermano se casó ayer? Hubo un silencio breve, pero lo suficiente para que lo notara. Respiró hondo. No, no tenía idea. Pero su voz se quebró apenas al pronunciarlo. Ese quiebre, esa pausa, fue como una grieta por donde se filtró algo más profundo. ¿Estás segura? Insistí, ya con el corazón latiéndome fuerte. ¿No sabías absolutamente nada? ¿No te dijo nada ni una pista? Mi hija guardó silencio un par de segundos más. Luego dijo algo que me dejó más helada que las fotos de Gloria. No me dijo nada a mí, pero yo sospechaba. La forma en que lo dijo, despacio, temerosa, como si pisara un terreno minado, me encendió una alarma interior. Algo no estaba bien. Algo estaba mal desde hacía tiempo, y yo, ocupada en sobrevivir, no lo había querido ver. Le pedí que me lo explicara, que no hablara en códigos, pero ella cambió el tema. Me preguntó cómo me sentía, si había comido algo, si necesitaba que pasara a verme. Yo no quería consuelo, quería respuestas. ¿Sospechabas qué, hija? ¿Qué se casaría sin decirme? ¿Por qué haría eso? ¿Qué clase de hijo hace eso con su madre? Y entonces, después de otro silencio, murmuró, Mamá, prométeme que no vas a hacer una locura. Esa frase me atravesó como un cuchillo malintencionado. Me hizo sentar derecha. Me hizo dejar de respirar por un instante. ¿Cómo que no haga una locura? Repetí, esta vez con un hilo de voz afilado. ¿Qué me estás ocultando? Pero no respondió. Dijo mi nombre. No mamá, no mami, como solía llamarme en su adolescencia. Dijo mi nombre, como si me hablara desde una distancia que ella misma estaba imponiendo. Me pidió que no buscara pelea, que no removiera cosas del pasado, que no hiciera llamadas que iba a lamentar. Yo no entendía nada, y lo que más me desesperaba era sentir que ella sí lo entendía todo. Pero no quería decírmelo. Le dije que me estaba haciendo daño, que prefería una verdad dura antes que un silencio decorado. Pero volvió a insistir.
con un tono más firme ahora, más adulto. Prométeme que no vas a llamar a nadie, que no vas a ir a la casa de él, que no vas a armar un escándalo. Prométemelo, mamá, por favor. Y antes de que pudiera darle una respuesta, colgó, así, sin despedirse, sin dejarme protestar. Me quedé mirando el auricular como si fuera un objeto traidor, un puente roto. Y al otro lado, ella, mi hija, convertida en alguien que no reconocía. El silencio que siguió a esa llamada fue diferente a todos los anteriores. No era solo soledad, era sospecha. Era una sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que me superaba. Me levanté como por impulso, fui al escritorio, abrí el cajón donde guardaba papeles viejos y fotos. Busqué cartas, postales, cualquier cosa que me diera una pista. Nada, solo más recuerdos congelados en papel. Y entre ellos, un álbum de cumpleaños donde aparecían mis dos hijos juntos, sonrientes, abrazados. Me pregunté cuándo se había roto todo. Esa noche no pude dormir. Me di vueltas en la cama, repasando cada palabra de la llamada, cada pausa, la forma en que me dijo mi nombre, el modo en que cambió de tema, el apuro por colgar. ¿A quién estaba protegiendo? ¿Qué sabía que yo no sabía? ¿Qué les hice para merecer este destierro? Porque eso era lo que sentía, que me habían exiliado de su historia, como si mi presencia fuese un error que había que ocultar, una mancha en la fotografía de una nueva vida perfecta. Y entonces me asaltó un recuerdo, algo que mi hijo me dijo una vez, hace años, cuando aún estaba en la universidad. Habíamos tenido una discusión por su entonces novia, y él, con rabia en los ojos, me gritó, «Algún día vas a entender que no todo gira en torno a ti». En ese momento me dolió, pero lo dejé pasar. Pensé que era solo parte del proceso de crecer, de separarse. Pero ahora, al juntar todas las piezas, esa frase adquiría otro color. Tal vez sí giraba en torno a mí, no por egoísmo, sino por algo que yo no recordaba o no quería recordar. Amaneció sin que lograra cerrar los ojos. Me senté al borde de la cama, con las manos frías y la mente exhausta. Sabía que no podía quedarme quieta. No después de lo que había sentido. Algo estaba siendo ocultado, y yo tenía derecho a saberlo. No era por curiosidad, era por dignidad. Si mis propios hijos habían decidido borrarme de ese capítulo de sus vidas, necesitaba entender por qué. Necesitaba saber qué había hecho tan mal, o peor aún, qué les habían hecho creer sobre mí. Y si eso era una locura, entonces ya estaba ocurriendo, porque no podía seguir viviendo en esa sombra sin conocer la verdad. Me vestí sin pensarlo demasiado, con la ropa de los domingos, la que usaba cuando quería verme presentable, pero no demasiado formal. Esa mañana no había hecho planes, ni me había peinado con esmero, pero algo en mí sabía que ese día tenía que ir. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos, aunque él ya no fuera ese niño que me abrazaba sin vergüenza en la escuela. Sabía que su dirección seguía siendo la misma, y aunque me temblaban las manos, tomé el colectivo con la certeza de que si no lo hacía ahora, jamás lo haría. Ya no me importaba si era inoportuno. El silencio estaba matando más que cualquier pelea. El edificio era nuevo, moderno, con esas plantas artificiales en el hall que pretenden dar calidez sin esfuerzo. Toqué el timbre. Tardó más de lo necesario en contestar. Escuché sus pasos tras la puerta, y cuando la abrió, vi a mi hijo. No el hijo que había criado, sino uno más delgado, más pálido, con los ojos cansados. Parecía menor que su edad. Nos quedamos unos segundos mirándonos, sin palabras. Yo tenía el corazón en la garganta. Él, las manos en los bolsillos, como si eso lo protegiera de lo que yo pudiera decirle. Finalmente, hizo un gesto apenas perceptible y se hizo a un lado para dejarme pasar. El departamento tenía ese olor a nuevo mezclado con detergente. Ninguna foto visible, ninguna señal de vida familiar. Todo en orden, como si no viviera nadie,
o como si alguien se hubiera esforzado demasiado por esconderse. Me senté en el borde del sillón, con la cartera aún en el regazo, como si pudiera irme en cualquier momento. Él se quedó de pie, mirándome desde la distancia, como si temiera que cualquier palabra abriera una grieta. No supe por dónde empezar. No necesitaba rodeos, así que solté. Directo. ¿Por qué, hijo? Él bajó la mirada. Se frotó la nuca con una mano, incómodo. Caminó hacia la ventana, como si las palabras estuvieran afuera. Tardó en responder. Y cuando lo hizo, lo dijo como quien recita una excusa ensayada. Fue más fácil así. Menos presión. Menos drama. No queríamos hacer algo grande. Yo lo interrumpí. ¿Grande? ¿Y yo qué soy? ¿Drama? ¿Presión? Me miró entonces, por primera vez, y su rostro era una mezcla de culpa, tristeza y cansancio. No es eso, mamá. No quería hacerte daño. Pues lo hiciste, le dije, con una voz que me sorprendió. Firme, pero rota por dentro. Él se sentó al fin, pero no cerca. Nos separaba una mesa, un océano de no dichos. Volvió a justificar la ceremonia pequeña, que ella no quería una boda tradicional, que estaban cortos de dinero, que todo fue improvisado. Pero eran excusas pobres, descuidadas. Él nunca había sido buen mentiroso. Y yo lo conocía lo suficiente como para saber que había otra cosa detrás, algo que no se atrevía a nombrar. ¿Ella te lo pidió? Pregunté con frialdad. No dijo que sí, no dijo que no, solo bajó la cabeza. En su silencio, encontré mi respuesta. La rabia me golpeó el estómago, pero no exploté. No lloré. Me limité a respirar, a sostenerme en el sofá, como quien se ancla a la realidad. ¿Tampoco valgo? ¿Tanto molesto? Susurré. Más para mí que para él. Mi hijo negó con la cabeza, y por un instante vi en sus ojos el reflejo de aquel niño que una vez me dijo que nunca me dejaría sola. Entonces me acerqué, apoyé una mano en la mesa, temblando. Dime la verdad, por favor, una sola vez. ¿Te pidieron que no me invites? ¿Te hicieron elegir? Él no respondió, pero vi cómo sus labios temblaban, cómo sus ojos se humedecían. No necesitaba más palabras. El silencio era una confesión. Me senté de nuevo. No sabía si llorar o gritar. Solo sentí una punzada vieja, conocida, la de haber sido siempre la que lucha por mantener a la familia unida, y la que al final queda fuera. Pasaron varios minutos sin que nadie hablara. El reloj del microondas marcaba un tic repetitivo. El sol entraba por la ventana con una luz tan fría que dolía. Él se levantó para traerme un vaso de agua, como si eso pudiera arreglar lo que estaba roto. Lo acepté, más por instinto que por cortesía. No te odio, me dijo, apenas audible. Sé que no, respondí. Pero me escondiste, y eso, hijo, duele más que el odio. Lo vi encogerse por dentro. Vi la batalla en su rostro, entre el amor por su madre y el miedo a contrariar a otra persona. No todo fue por ella, dijo de pronto. Yo también. Me cansé. A veces siento que contigo todo es demasiado intenso, demasiado emocional. Siempre estamos al borde de una discusión. Esa frase me desarmó, no porque fuera falsa, sino porque había algo de verdad en ella. Me pregunté si mi forma de amar, excesiva, protectora, demandante, había sido también una jaula para él. Pero, ¿eso justificaba dejarme fuera de su boda? ¿De su nueva vida? No encontré la respuesta, solo el sabor amargo de una historia incompleta. Me levanté despacio. Él no intentó detenerme. Le dejé el vaso vacío sobre la mesa, como una ofrenda muda. En la puerta, me volví a mirarlo. ¿Vas a decirle que estuve aquí? Él asintió con la cabeza. Dile que yo no la odio, que solo quería estar. Cerré la puerta sin esperar más. Bajé las escaleras con un peso nuevo, no en el cuerpo, sino en el alma. Y mientras caminaba por la vereda,
Sentí que acababa de visitar no solo la casa de mi hijo, sino también la tumba de todo lo que creí que éramos. Volver a casa esa tarde fue como hundirse en un charco frío. Cerré la puerta con cuidado, sin encender la luz. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el suelo helado, como si buscara sentir algo que me anclara al presente. El encuentro con mi hijo me había dejado una sensación a medias: dolor y ternura, rabia y resignación. No sabía qué hacer con tanto. Entonces recordé algo: un cajón, una caja, una carta. Era casi un acto reflejo. Mis pasos me llevaron hasta el escritorio del cuarto de costura, donde guardo lo que no puedo tirar, ni terminar. La encontré rápido, como si me estuviera esperando. En un sobre blanco, doblada en dos, la caligrafía temblorosa llevaba su nombre: Para Matías, el día de tu boda. La había escrito meses atrás, cuando aún creía que me llamarían, que me guardarían un asiento. Me temblaron los dedos al abrirla. Me tembló el pecho cuando la primera frase me miró desde el papel, como una fotografía de mi alma. Hijo mío, no sé cómo será el día de tu boda, pero quiero que sepas lo que no siempre supe decirte en voz alta. La tinta estaba apenas corrida en una esquina, tal vez una lágrima vieja o una gota de café. Empecé a leerla en voz baja, como si temiera que alguien escuchara. Le hablaba de su infancia, de las veces que lo arropé de madrugada después de una pesadilla, de cómo me escondía para llorar cuando él me preguntaba por su padre y yo no sabía qué inventar. No se fue porque no te amara, escribí. Se fue porque no supo cómo ser padre, y a mí me tocó ser madre 2 veces, por él y por mí. Seguí leyendo. Le contaba de las noches en que no cené para que él pudiera llevar el almuerzo completo a la escuela, de los zapatos que cosí 1000 veces, de los libros que compré en cuotas para que no se sintiera menos que nadie. No me debes nada, decía la carta, pero yo necesitaba que supieras lo que costó llegar hasta aquí. Al leer esa línea, no pude evitar romperme. El llanto me vino de golpe, sin aviso. Me encorvé sobre la mesa, abrazando el papel como si abrazara al niño que una vez fue. Había una parte donde le hablaba del miedo, del mío, a perderlo, a que creciera y ya no me necesitara. No quiero ser esa madre que asfixia, le decía, pero tampoco sé cómo soltar sin que duela. Reconocerlo en tinta me desgarró. Tal vez, sin querer, lo había empujado justo hacia lo que más temía: el abandono. Y sin embargo, el amor que contenía esa carta era tan real, tan hondo, que hasta a mí me sorprendió. Era una confesión, una entrega, una plegaria que nadie escuchó a tiempo. Cerré la carta con manos húmedas y ojos ardiendo. Me quedé un rato mirando el sobre, sintiendo que ahí estaba mi versión más honesta, más desnuda. Me pregunté por qué nunca se la había dado. Por miedo, quizás. Por orgullo. Porque nunca encontré el momento. Porque siempre creí que habría uno mejor. Pero ahora el tiempo había pasado, y la boda se había ido como un tren al que no me invitaron a subir. Ya no tenía sentido guardarla. Lo que estaba escrito ahí tenía que llegar a sus manos, aunque fuera tarde. Me levanté, fui a la cocina, preparé té sin sabor, solo por tener algo caliente en las manos. En el fondo, sabía que entregarle esa carta no iba a cambiar lo que pasó. No me devolvería el lugar que me negaron. No borraría el vacío en la iglesia, ni la silla que nunca tuvo mi nombre. Pero tal vez, solo tal vez, él entendería. No solo quién era yo, sino cuánto lo amé en silencio. Cuánto luché por él, incluso cuando la vida parecía un campo de batalla sin aliados. Me pregunté si era mejor dejarla en su buzón, enviarla por correo, o enfrentarme de nuevo a esa mirada esquiva. Pero esta vez, no quería dramatismos, no quería reclamos, solo quería que leyera con calma, con el corazón abierto, que supiera todo lo que yo no supe decirle mientras crecía, porque a veces el amor de una madre no se grita,
se escribe, y a veces llega tarde, pero aún así, llega. Fui al ropero, busqué una bufanda, me até el cabello, puse la carta en mi cartera como si llevara algo sagrado. Al salir, sentí el viento en la cara como una caricia necesaria. No había plan, no había discurso, solo un impulso. Que esas palabras no murieran en un cajón, que no fuera un secreto más. Si él decidía leerla o no, ya no era mi responsabilidad. Lo mío estaba hecho. Lo mío era amar, incluso cuando dolía. Mientras bajaba las escaleras, imaginé su cara al abrir el sobre, al leer cada línea, al recordar las cosas que creía olvidadas. Tal vez lloraría, tal vez no, tal vez entendería, o tal vez no. Pero la semilla estaba ahí, escrita a mano, con todas mis fallas y mis fuegos, y aunque no lo supiera aún, acababa de poner en sus manos no solo una carta, sino todo lo que soy. La llamada llegó cuando menos la esperaba. El celular vibró sobre la mesa, mientras ella terminaba su segundo café frío del día, con la mente aún enredada en la carta que había entregado la tarde anterior. Era su hija. El nombre en la pantalla le provocó un sobresalto, una mezcla de esperanza y miedo. Contestó con voz baja, como si presintiera que lo que venía a continuación dolería más de lo que ya había dolido todo hasta ahora. «¿Mamá?», dijo la voz al otro lado. «¿Podés hablar?». Y la forma en que lo preguntó, tan suave, tan cuidadosa, fue una advertencia en sí misma. «Necesito contarte algo», dijo su hija. Hubo una pausa larga, como si le costara arrancar. No sabía si debía, pero después de todo lo que pasó, no puedo callarme más. La protagonista se apoyó en el respaldo de la silla, con el corazón palpitándole en el pecho como un animal encerrado. «Decime», susurró. Entonces vino la frase que le cambiaría el mundo. La esposa de Matías nunca nos quiso cerca, ni a mí ni a vos. Nunca. Desde el principio. Al principio creyó que no había entendido bien. ¿Cómo que no nos quiso cerca? La hija suspiró. No sé por qué, mamá. Era amable al principio, pero cada vez que él hablaba de vos, ella cambiaba de humor. Le decía cosas feas, que vos lo manipulabas, que lo hacías sentir culpable por irse, que te hacías la víctima. Yo la escuché una vez. Le dijo que si quería casarse con ella, tenía que cortar con el pasado, con nosotras. La protagonista se quedó helada, como si le hubieran lanzado agua hirviendo y congelada al mismo tiempo.